Cordial saludo a los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia que realizan el diplomado en didáctica, currículo y evaluación en convenio con la Universidad de Antioquia. En este momento nos encontramos en nuestra primera charla académica, cuyo tema será la didáctica, con la cual esperamos recoger los módulos que hemos abordado hasta el momento, para lo cual nos acompaña el profesor Wilman Ricardo Henao, candidato a doctor de la Universidad de Antioquia. Con esta charla pretendemos dar respuesta a la pregunta de por qué y para qué el docente universitario debe pensar en su labor. Wilman, estamos entonces aquí en disposición para escucharte desde tus conocimientos y desde la exploración que has hecho alrededor de la didáctica, y te invitamos entonces para que inicies contándonos cómo se entiende ese concepto de didáctica desde la perspectiva alemana, pero también desde la perspectiva francófona. Cordial saludo a los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, son bien importantes estas dos tradiciones para nosotros, ¿sí? Voy a hablar inicialmente de la perspectiva alemana, ¿sí? Digamos que lo que caracteriza a esta tradición es que la didáctica se entiende como una ciencia teórico-formativa que está en relación con la pedagogía, es decir, es una subdisciplina de la pedagogía, ¿cierto? Que teoriza, que reflexiona alrededor de la enseñanza, ¿sí? Entonces, un abonado muy importante desde esta mirada es el asunto de la formación, ¿sí? Entonces, digamos que para qué se enseña, por qué se enseña, y eso lo vimos pues en el módulo 1, cuando hablábamos de didáctica general, las preguntas que abordaba la didáctica, ¿cierto? Entonces, el cómo, el por qué, el dónde, etcétera. Entonces, contrariamente a la perspectiva francófona, ¿sí? La perspectiva francófona no, digamos que no emerge desde el campo pedagógico, ¿sí? Es decir, se da aparte de la pedagogía y toma sus cimientos en otras disciplinas, específicamente en los saberes a enseñar. Es decir, yo que soy biólogo sé cómo enseñar biología y entonces empiezo a teorizar sobre la didáctica de la biología, ¿cierto? Yo que soy un lingüista, pues entonces empiezo a teorizar cómo enseñar el lenguaje, entonces de ahí nace la didáctica de, ¿cierto? Entonces cabe el término de didácticas de los saberes, ¿cierto? Y reciben muchas aportaciones de lo que es la psicología cognitiva. ¿Por qué la psicología cognitiva? Porque aquí interesa mucho el aprendizaje, ¿cierto? La adquisición del concepto, contrariamente a lo que pasa desde la perspectiva alemana, que pues vale, también importa el aprendizaje, pero el qué va a hacer con ese aprendizaje, ¿cierto? El cómo, digamos, que se autodetermina, el sujeto cómo se autodetermina a partir de ese aprendizaje, que es donde entonces apelamos al concepto de formación, ¿sí? Desde la perspectiva francófona, tradicionalmente entonces ha importado solamente como la adquisición del concepto en sí y las aportaciones que hace la historia, la epistemología de ese saber para el aprendizaje del concepto, de ese saber mismo, y de la psicología cognitiva para decir también cómo se da el aprendizaje, ¿sí? Desde esas perspectivas entonces, ¿cómo pensar la planeación? Digamos que la planeación es un abonado muy fuerte que se tiene desde la perspectiva francófona, ¿sí? Que ha estudiado fuertemente, digamos, que la enseñanza in situ, ¿sí? en esos primeros niveles de la praxis y de la reflexión de las mismas praxis, ¿sí? Entonces ahí hablamos de la planeación, de secuenciaciones didácticas, hablamos de unidades didácticas, que son distintas formas que tiene el maestro de, digamos, que de planear, de llevar paso a paso eso que va a enseñar, ¿cierto? Entonces, todos esos términos de lo que se hace in situ en la clase es desde esa perspectiva, desde la francófona. Si bien, digamos que la didáctica alemana ha pensado el asunto, pero es más en términos formativos, ¿sí? Es como ese contenido pues, que se va a enseñar permite otros procesos distintos y otras reflexiones diferentes en el sujeto. Pero en sí, cuando se habla de una praxis desde
desde la perspectiva francófona pues se ha dado abonados importantes y recibe un término muy importante desde la alemana que se conoce como metódica, ¿cierto? Como metódica, que hay una diferencia muy grande entre metódica y didáctica desde la perspectiva alemana. La didáctica como esa ciencia macro que reflexiona y teoriza alrededor de la enseñanza y la metódica como aquella subdisciplina, una partecita de la didáctica que digamos que estudia son las secuenciaciones y las organizaciones, ¿sí? Pero entonces la producción amplia en el campo, hablando en términos de la secuenciación y la organización, ha sido desde una mirada francófona. Y a la luz de esas miradas, de esas perspectivas, ¿qué implicaciones tiene eso para el trabajo del profesor en el aula, el profesor universitario específicamente? Bueno, un asunto bien importante que hay que retomar desde la perspectiva alemana es el asunto de la formación, ¿cierto? Que entonces que el estudiante pues está bien que maneje sus conceptos, está bien que lo sepa aplicar en determinados contextos, está bien que dé cuenta de lo que yo como profesor quiero enseñarle, pero también eso para qué le sirve a él, ¿cierto? Él cómo toma decisiones frente a su propia existencia, frente al otro y frente a lo otro, a partir de eso que conoce y que aplica, ¿cierto? Es decir, que su abanico de posibilidades sea más amplio y que por lo tanto pues también le aporte a esa toma de decisiones y que le dé herramientas para él decidir sobre sí mismo, ¿cierto? Eso es un abonado importantísimo que se recibe pues como desde esa perspectiva. Y desde la perspectiva francófona, pues todo el asunto de la secuenciación y la planeación, como ya lo dijimos, es bien importante acotar de que nosotros como profesores universitarios debemos de pensar en colectivos, ¿cierto? Es decir, en la posibilidad de contar nuestras experiencias, de contar cómo hacemos esas secuencias, qué me funciona a mí, qué no me funciona, cómo tú la aplicas en el aula, qué posibilidades hay de replantear eso que hacemos. Y por ejemplo, pues podemos buscar diferentes modos de asociación, ¿sí? Los intereses dentro de un programa, por ejemplo, los núcleos temáticos que manejamos, ¿sí? Otro asunto importante es también la posibilidad que tiene el maestro de sistematizar esas experiencias, ¿cierto? Es decir, de buscar distintos medios de que otros colegas lo conozcan. Generalmente nuestro quehacer como profesores es un asunto muy solitario a veces, soy yo con mis estudiantes y no permito que esas producciones o esas formas nuevas que yo utilizo o que me he pensado o que he revisado, pues que otros colegas lo conozcan. Entonces la invitación es esa, es que pues se puedan generar como determinados grupos de corte académico que permitan la discusión y el debate alrededor de esas prácticas de enseñanza, ¿cierto? De corte formativo, por ejemplo, hablando desde una perspectiva alemana o hablando de secuencias, hablando de unidades didácticas, de planeación, desde una perspectiva francófona. Muy bien, con este recorrido, estas claridades, damos entonces cierre a estos 3 primeros módulos que responden, insisto, al concepto de didáctica, que es uno de los componentes para abordar el diplomado. Le damos apertura a la revisión conceptual alrededor del currículo, posteriormente continuaremos con evaluación y cerraremos entonces con narrativas en educación. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.